Con este trabajo no puedo, no. A ver, la culpa no es del trabajo, pasa que es muy fácil atribuirlo al trabajo. La culpa es de que analizar lo que conlleva hoy en día ser efectivo. Hoy en Listening Leaders quiero llevarles hasta la ciudad de París para hablar con una persona que sabe mucho de productividad. Él es Agustín Peralt, experto en productividad y creador del método FASE, un método que ha desarrollado y que se basa en foco, atención, sistematización, energía, constancia, autoridad, motivación, que proporciona herramientas prácticas que se han demostrado incrementar la productividad en más de un 30% en las empresas en las que ha trabajado y que ya ha formado a más de 300 líderes en empresas no solamente en España, sino como van a poder ver en el extranjero. Yo tengo muchas preguntas para Agustín, pero lo primero que quiero darle la bienvenida. Agustín, bienvenido a este espacio de Listening Leaders. Hola Raúl, encantado. Gracias por la invitación. Oye, Agustín, lo primero que me gustaría es preguntarte por qué hay que ser tan productivo en el tiempo que tenemos hoy. Bueno, porque si no nos vamos a pasar toda la vida quejándonos de que no nos da, ¿no? Y hoy en día además tenemos una presión, afortunadamente, tanto en casa como en la empresa. Tú hoy en casa, si has decidido tener familia y compartir tu vida con alguien, lo de que no te vean o cuando te ven que no estés ya no está permitido, ¿no? Y luego en las empresas, afortunadamente, quizás el mejor regalo que nos han hecho las nuevas generaciones. Esto de ser un gran líder y no ser ejemplo de una vida conciliada ya no se admite. Es algo que es muy curioso, ¿no? Cuando ves que hay gente que le dicen, oye, creemos que tú serás uno de los futuros líderes de esta compañía. Y él mismo dice, para ser como el comité de dirección y llevar la vida que llevan ellos, no contéis conmigo, ¿no? Estamos en un tiempo en el que nos están robando a cambio de esta dopamina instantánea, nos están robando el tiempo, tantas distracciones, las redes sociales, todos los ladrones del tiempo que tenemos cada día. ¿Cómo se puede llegar a ser productivo en un tiempo en el que todo el mundo quiere quitarnos el tiempo, valga la redundancia? Claro, qué bueno. Sí, lo que ocurre es que tenemos que aprender mínimamente de cómo juegan con nosotros, ¿no? Al final, cuando nos hemos enfrentado a retos de temas nuevos, siempre hemos recibido algo de formación. Recordemos cuando empezamos a utilizar Microsoft, ¿no? O cuando tú seguro que empezaste a grabar podcasts, tuviste una mínima formación o dedicaste algo de tiempo a la propia formación. Pues el lograr ser productivo y efectivo en un mundo donde hay, como has dicho tú, has insinuado, tanta gente queriendo distraernos, bueno, requiere que aprendamos un poco de cómo funciona nuestra mente o que alguien nos lo explique y luego también de que alguien nos dé algunas técnicas para evitar ser cautivo, ¿no? Voy a meterme un momento en LinkedIn y ese momento de 5 minutos se ha convertido en una hora, porque hay gente muy buena y muy experta en esas compañías que quieren que te quedes una hora, ¿no? Requiere que nos enseñen un mínimo y sobre eso ya luego ya cada uno pivotar e ir viendo cuál es la solución para no estar atrapado por una tecnología que vino para ayudar y que en muchos casos lo que está haciendo es justo lo contrario. Cuéntame un poco más sobre el método FASE. ¿En qué consiste? ¿Qué momentos tiene o qué fases tiene el método FASE? El foco al final es la priorización, que es la capacidad de que tú arranques cada mes teniendo, y como decimos nosotros, por escrito, porque lo que no está escrito no existe, cuáles son esos 5 o 6 grandes temas, ¿no? La de atención es algo que ya no existe, que es la capacidad de trabajar con atención. Un segundo, perdona que te interrumpa, pero esto de foco, para focalizarse hay que distinguir antes entre las tareas que son prioritarias y las que no lo son, ¿no? ¿Cómo haces esto para focalizarte en lo que es prioritario? Bueno, y peor que esto, ¿no? No hay nada peor que ser muy bueno haciendo aquello que no es prioritario y no haciendo lo prioritario. Pero el ser humano es muy curioso y la naturaleza humana explica cosas que son verdaderamente llamativas. Somos capaces de trabajar 50 horas a la semana, viajar sin parar y luego, en cambio, pararnos 1 o 2 horas al mes a poner por escrito las prioridades, nos lo saltamos. ¿Tiene algo de sentido esto? Ninguno. Ok, pero eso implica necesariamente poner objetivos, ¿no? a las tareas, poner aquello que yo sé que tiene que pasar para conseguir los resultados que esperamos, ¿no? Sí, y bueno, y aquí un consejo, porque sí que hay compañías que ya te fuerzan a que tú pongas los objetivos anuales por escrito. Lo que pasa es que el objetivo anual es demasiado amplio. Esto luego lo tienes que bajar a una periodicidad mensual, que es lo que recomendamos nosotros. Por ejemplo, tú, Raúl, seguro que, oye, hay cosas que elegir los invitados para el programa dentro de toda la gente que os proponen, ¿no? Pues esto para ti es una prioridad, el prepararme los programas es otra prioridad, pero luego habrá otras prioridades que no son tan
cortoplacistas y muy importantes y que si no las pones por escrito no las vas a hacer. Por eso es importante que una vez al mes te pares a pensar y digas, oye, este mes de marzo que voy a entrar en breve, ¿cuáles son esos 6 temas innegociables? Esto es fundamental y por escrito, porque si no, creemos que aquí está todo claro y aquí no está todo tan claro. Ajá, y no vale preguntar al ChatGPT, ¿no? Bueno, al ChatGPT le puedes decir, oye, ayúdame ahora a redactar esto de una manera clara para que mi equipo lo entienda, porque tu equipo necesita saber también qué es lo prioritario. Fíjate que yo creo, Agustín, que no solamente lo que se ha de conseguir, sino qué tengo que hacer yo para poder conseguirlo, no solamente hacia dónde queremos ir y qué es lo que tenemos que hacer, sino cómo puedo contribuir yo, porque si no sé cómo puedo contribuir, difícilmente voy a poder hacerlo, ¿no? Clarísimo, ¿eh? Lo has clavado en lo de todo el mundo quiere saber por qué le vamos a valorar. ¿Qué mejor forma que enseñarle lo que yo debo conseguir y que tu equipo le digas? Y desde ahí fijar vuestras prioridades y si queréis las hablamos. Porque es sobre lo que yo luego os voy a valorar, vuestras aportaciones en ese camino, ¿no? Fíjate que quien no, todos los equipos lo valoran. Cuando alguien no lo valora es porque hay algo oculto ahí y no le interesa jugar a un sistema donde se vea claramente lo que hace cada uno. Sí, disculpa que te haya interrumpido. Me gustaría preguntarte por cómo se gestiona este mal llamado multitarea, ¿no? Que en realidad la llamamos multitarea cuando la multitarea no existe. Ese es el ladrón permanente del tiempo. A mí me gusta más llamarlo el multiswitching, ¿no? Porque lo que nos hace es ir cambiando de una tarea a la otra y muchas veces dejarlas incluso sin terminar, con lo cual lo que se genera es mayor frustración, ¿no? Bueno, lo que tú estabas haciendo está muy bien porque como estabas prestando verdadera atención a lo que yo te estaba diciendo, te ha venido una idea que no querías dejarla pasar, ¿no? Frente a no estar prestando atención. ¿Qué ha ocurrido, no? Que por culpa de la tecnología, el hecho de vemos la multitarea como algo normal. Y hay personas que se pasan 10 horas en el trabajo en multitarea continua, es decir, cada 2 minutos se interrumpen porque les entra un mail, les entra un WhatsApp, les entra un mensaje de Teams, alguien viene a decirles algo o les salta un macheo de Tinder, lo que quieras, ¿eh? Y por hacerlo un poco en clave de humor, decirlo en clave de humor. ¿Qué ocurre? Que cuando luego esas personas necesitan ponerse a preparar algo durante 45 minutos o 50 minutos, su capacidad de atención plena ha desaparecido. No pueden, porque esa sobreestimulación por la tecnología los tiene atrapados en esa necesidad de sentir ese shot de dopamina de manera continua, ¿no? Y es fascinante. Es fascinante porque yo siempre digo que hay, desafortunadamente, porque es lo que han heredado a veces de nuestro ejemplo, hay nuevas generaciones que jamás han estado una hora concentrados en algo. Y esto eso es algo para preocuparnos, ¿no? Y aún así dices, oye, las cosas salen. Hombre, ¿por qué salen? Porque luego le metemos o más horas de las debidas o la gente con cierta inteligencia y con experiencia de años pues salva los muebles. Pero no alcanzan nunca su máximo nivel o si lo alcanzan es a base de perjudicar otras áreas de personales, que es lo que tenemos que evitar porque siempre hay un deterioro, ¿eh? Y al final acaba trayendo problemas. Agustín, eso me recuerda a la teoría de Mihail Csikszentmihalyi, este profesor de Claremont, que desarrolló la teoría que seguro que tú conoces, que es la teoría del flow, ¿no? Del flujo, ¿no? En donde cuando aparece este flujo, cuando hace que desaparezcan hasta las necesidades fisiológicas, hasta las ganas de ir al baño, las ganas de comer, pasa porque se equilibran los retos que yo tengo con la preparación que tengo. Si tengo unos retos muy altos y una preparación bajita, llega el estrés. Si tengo unos retos muy bajos y una preparación muy alta, llega el aburrimiento. Por tanto, parte del éxito de la productividad tiene otorgarle a la gente las tareas que pueden hacer conforme a su preparación. No sé si estás de acuerdo. Pasa que por término medio la capacidad de coger el flow es de 20 minutos. Hay personas que jamás están 20 minutos con atención plena. Es decir, hay personas que no han experimentado el flow en su vida, que es esta situación donde tú mismo te sorprendes de las ideas que tienes, de cómo tocas un instrumento musical, de cómo escribes, de cómo haces algo. Y vamos, yo por fortuna ya me provoco para experimentarlo, ¿no? Cuando escribo, ¿no? Que es algo que hago mal, pero que hago mucho. Y luego has dicho algo antes interesantísimo, ¿no? El multiswitching, ¿no? O el constant switching que dicen los ingleses, conlleva muchos más problemas que el tiempo no cunda. Es que eso, al final del día, sin haber hecho mucho, estás realmente reventado. Porque es un deteriorador de tus energías, ¿no? Y esta situación de llegar a casa y que tu pareja, tu marido, tu mujer o tus hijos te pregunten, oye, ¿qué hacemos el sábado? Y digas, ahora no estoy para pensar, decide tú, es motivado por esto otro, ¿no? Claro, luego nos quejamos y decimos, no, la culpa es del trabajo, es que con este trabajo no puedo. No, a ver, la culpa no es del trabajo, pasa que es muy fácil atribuirlo al trabajo. La culpa es de que no estamos dedicando suficiente tiempo a analizar
lo que conlleva hoy en día ser efectivo. Y cuando se puede mejorar mucho con un mínimo, ¿no? Con nuestra metodología o cualquier otra de las que existan, con libros que hay muy buenos. Pero uno necesita aprender algo de esto como del resto de cosas. De hecho, debería de ser el primer tema que los estudiantes deberían dominar: cómo me organizo y cómo gestiono mi tiempo y cómo lucho contra una tecnología que ha venido a despistarnos de manera continua, ¿no? O a distraernos de manera continua. Y esto no ocurre, ¿no? Luego sí que ocurre que hay directivos que hay un momento que dicen hasta aquí, ¿no? Que son, luego ya nos llaman a expertos como nosotros o se compran 5 libros y los devoran para poner en práctica aquello que les va a hacer mejorar, porque ven que esto no tiene buen fin, ¿no? No tiene buen final. Estoy de acuerdo, todo eso está muy bien sobre el papel, pero cuando los ejecutivos llegan a donde llegan, lo hacen por cómo han hecho las cosas, ¿no? Nosotros trabajamos de personas con líderes que por sí solos nos hemos dado cuenta que no pueden cambiar. Si yo, haciendo las cosas como las he hecho, he conseguido llegar hasta allí, ¿por qué yo tengo que cambiar, ¿no? Y cómo voy a hacerlo además, ¿no? Bueno, al final lo que nosotros hemos comprobado es que nosotros, por fortuna, y esto es algo que aprendimos y que la metodología lo refuerza, es que a mí no me vale que en el acompañamiento a un directivo, ese directivo logre cambiar durante el tiempo que yo estoy con él. Yo quiero que cuando cualquiera del equipo o yo desaparecemos de ese cliente diga: es que de verdad me ha quedado algo que me está siendo muy útil. Y esto se hace desde el facilitarles la repetición de nuevos comportamientos y el que se creen como rutinas o como hábitos. Antes hemos nombrado uno, ¿no? El que tú cada último viernes del mes te pares a pensar y a poner por escrito tus prioridades del mes siguiente. Nosotros lo que hacemos es provocar que ese cliente ya no concibe empezar un mes sin hacer este ejercicio, ¿no? Y como ese, muchos otros hábitos que lo que se trata es de sistematizarlos. Hay una frase de James Clear, el autor de Atomic Habits, que seguro que has oído hablar de él, que dice: cada acción que tú haces, traducidas es algo así como cada acción que tú haces es un voto por el tipo de persona en la que te quieres convertir, ¿no? Y esto es interesante porque en el momento en que tú vas metiendo una serie de comportamientos que te llevan a priorizar mejor, a planificar mejor, a tener la vida más controlada en cuanto al uso de tecnología, lo que estás haciendo es acercándote hacia una persona que no dices yo tengo hábitos de ser productivo, dices yo soy una persona bien organizada. Entonces ya pasas a ser que es tu identidad personal, es el ser organizado. Como los que han tenido suerte de tener una madre o un padre, normalmente aquí influyen más las madres, no sé por qué razón, que eran muy organizadas y que han ayudado a sus hijos a que sean muy organizados. Y de vez en cuando nos encontramos con profesionales que dices: oye, qué maravilla lo bien que se organiza esta persona. Y rascas un poco y ha habido o una madre que ha hecho muy bien las cosas cuando eran pequeños y les ha enseñado a organizarse, o una crisis personal donde uno ha dicho: ya no vuelvo a pasar por esto y voy a aprender de qué va esto, ¿no? La última de las 4 palabras que conforman fase es la energía. Cuéntame por qué es importante llegar con energía, con esa energía de la que nos hablas para implementar todos los retos que tenemos encima de la mesa en el día de hoy. Nosotros somos tan contundentes en decir que no gestionamos tiempo, gestionamos energía. ¿Por qué? Porque si la energía falla en una persona no hay nada que hacer. Y cuando decimos nada es nada, y lo tenemos muy observado en los clientes, ¿no? Energías, además de que hay 4: física, emocional, cognitiva y colectiva grupal. La energía es la capacidad de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú te cuidas a nivel energías, las horas de tu día son todas de calidad, ¿no? Si tú no te cuidas, hay un momento donde normalmente el cuerpo tiene un bajón y a partir de ese momento las horas son de muy baja calidad. Esto lo vemos en clientes que se toman en serio el tema de energías y nos dice: es curioso, porque ahora trabajo menos pero me cunde más, porque 8 horas de ahora tienen más calidad que 11 de antes. Siempre hacemos para que esta idea la cojan, siempre hacemos 8 por 0,9, calidad de hora 0,9, frente a 11 horas por 0,6. 8 vence al otro, ¿no? Esto es una primera cosa que es bastante intuitiva y clara. Pero luego hay otra sorprendente que tú, que te veo que sabes de la materia, habrás experimentado, que es que cuando falla la energía, es decir, has dormido mal, estás cabreado con tus hijos, tienes una sensación de tristeza por la razón que sea y tienes un estado interno de incomodidad, cualquier cosa que te suponga un esfuerzo cognitivo lo vas a rechazar. Y por contra te va a gustar más dejarte perder en contestar mails, whatsapps, porque en el fondo tienes shots de dopamina que lo que hacen es compensan el exceso de cortisol que tienes en el cuerpo, como bien explica siempre Marian Rojas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que entonces, fíjate, la energía tiene doble efecto. Uno es mi hora es de más calidad, pero otro es que soy mucho menos proclive a perder el tiempo con distracciones. Esto
Esto es importantísimo porque sí que es verdad que en la vida de directivos o de profesionales que hemos tratado con vidas realmente complejas, mucho viaje, mucho estrés, si no se toman en serio lo de la energía, hay poco que hacer. Y ellos, a medida que se lo van tomando en serio, se meten en un círculo virtuoso de cada día tenerlo más presente, ¿no? Ya tenemos una correlación directa entre el cuidado de las energías y la productividad personal. Por eso siempre hacemos la misma pregunta, ¿no? Cuando alguien nos dice es que yo creo que me organizo bien, yo creo que tal, pero para cuidarme no tengo tiempo. Siempre decimos lo mismo, no serás tan buen profesional. ¿Por qué? Porque si no te cuidas, hay un deterioro silencioso progresivo. Entonces, Raúl Castro, el crack de los podcasts, deja de serlo porque es Raúl menos un 20%, por ese dejarte deteriorar. O sea que como buen profesional, una de tus prioridades es mantener tus energías en un buen nivel. Déjame, Agustín, que te cuente una historia que seguro que tú has vivido en infinidad de ocasiones. Yo viajo mucho, me la paso en un avión, seguro que tú también, y muchos de nuestros oyentes y seguidores, ¿no? Wow, cuando estás empezando el vuelo, la sobrecargo dice, señores viajeros, en caso de despresurización de la cabina, caerán unas máscaras encima de usted. Si usted va acompañado por alguien que no puede actuar por sí solo, póngase usted primero la máscara y luego póngase a la otra persona. Yo siempre he pensado, qué canalla es esto de ponte tú primero la máscara, ¿no? ¿Qué tal si se la ponemos primero a la otra persona para que al menos se salven ellos, ¿no? Claro, dice, el racional es muy interesante. Si usted no está bien, si usted no se ha cuidado previamente, no puede cuidar de los demás. Por tanto, esto lo llevo al mundo de las empresas, esto nos pasa cada día. Primero tiene que estar uno bien para poder hacerse cargo del resto del equipo, ¿no? Y cuidarle. Bueno, bueno, aquí estás dando en una cosa que es importantísima, ¿no? Los líderes de equipos, cuando no se cuidan a nivel energía, no saben lo que afecta al equipo, pero llega a condicionar vidas. ¿Por qué? Porque al final, en tus reportes directos y en tu equipo, llegas a tener un efecto en su felicidad mayor que el de su propia pareja. En ocasiones. Yo estoy ahora en Francia, y además es público, lo puedo decir, estoy con Danone en París, con Danone Francia. Bueno, Danone Francia tiene un programa de well-being real, te lo digo real porque no es solo fruta gratis y pases para el gimnasio gratis, ¿no? Es un programa donde a la gente le enseñan a cuidar sus niveles de energía. Bueno, es un regalazo esto para sus empleados, porque aquí ves cómo la gente de verdad, el cuidado de la energía es una de sus prioridades, que además la compañía, y fíjate lo que voy a decir, egoístamente quiere que lo hagamos, porque si no sabe que con el nivel de estrés que tienen aquí esta gente, no va a ser sostenibles en el tiempo, acabarán dejando la compañía y gente muy talentosa deja de serlo. He pasado 3 semanas estos días en nuestro país, en España, en nuestro país de origen de ambos, y no te descubro nada si lo que he encontrado ha sido mucho negativismo. Toda la gente a la que preguntaba, pues la culpa es de unos, de los otros, de los de más allá, la culpa es del gobierno, de la oposición, la culpa es de los empresarios, la culpa es de los sindicatos, la culpa siempre es de otro, ¿no? Y todo está mal. Y todo es negativo. Y guau, ¿no? Me doy cuenta que, hablando de energía, los cenizos, que es algo que digo ya de hace muchos años, los cenizos nos restan energía. Los cenizos se convierten en gente tóxica, que me va chupando la energía con la que yo salgo de casa. ¿Cómo has descubierto alguna manera de cómo quitártelos de encima? Bueno, lo que hay que hacer es ser categórico, ¿no? Esto es como cuando ves gente que conoces en el supermercado y te tiras al suelo debajo de los plátanos porque no quieres verlos, porque te dejan con mal cuerpo, frente a otra gente que no te ve y les ves y les gritas para verles, ¿no? Pues en las empresas hay que ser un poco contundente en esto, ¿no? Los ingleses, y tú lo sabes, dicen setting boundaries. El setting boundaries es importante porque no hay que setting boundaries en aquello que te aleja de tus big rocks, sino que en aquello que perjudica tus niveles de energía. Y hay que ser contundente, intentar pues a este tipo de gente más tóxica dedicarle al menos. Y si te sabe mal, tener una conversación con esas personas para decirle, oye, fíjate, te aprecio, llevamos años juntos, pero claro, cada vez que nos vemos, fíjate que volvemos, y además hazlo en plural, ¿no? Volvemos a redundar en las mismas malas noticias, vamos a ponernos, o nos ponemos en modo optimista, o es mejor que tú y yo no hablemos, por el bien de los dos, ¿no? Y lo haces plural, pero lo tienes que decir, ¿no? Es una conversación difícil, pero bueno, oye, decide, ¿eh? O eso o tirarte abajo los plátanos. Por lo menos debajo de los plátanos. Oye, Agustín, tú has trabajado con líderes de empresas muy grandes. ¿Cuáles son los principales errores que cometen los CEOs todavía hoy? El primer año de un gran nombramiento, todos cometen el mismo error, que confunden, me acaban de hacer CEO, GM o director general de esta compañía, tengo que estar al servicio de todo lo que la gente me pida.
Y este es un grandísimo error, porque la agenda nunca va a dar de sí. Todo el mundo te quiere, todo el mundo quiere hablar contigo, todo el mundo te quiere en una reunión, todo el mundo te quiere en todas partes. Entonces, el principal error es identifica claramente dónde hay temas que son muy importantes y vas a aportar un valor añadido diferencial, y ahí céntrate. Y esto es necesario y requiere tiempo. Esto requiere tiempo, ¿vale? Lo segundo es, no te olvides de que esto va a ser duro y por lo tanto el cuidarte a nivel energías es un innegociable. Y esto requiere que hasta tu office, ¿no? La assistant que tengas, la chief of staff, la PMO, ese equipo que está al lado tuyo, le hagas partícipe de el que yo me cuide y esté bien es una responsabilidad de todos. Necesito vuestra ayuda y que además cuando me veáis que me deterioro me lo digáis. Esto es un diálogo que nosotros provocamos y que todo el mundo con el tiempo le acaba agradeciendo, ¿no? Luego, evidentemente, también tú tienes que ser consciente de una agenda que ya va a ir cargada, quién son las personas clave que tienes que ver a nivel individual y cuáles son las reuniones clave relacionadas con esas prioridades donde tú vas a participar que tienes que asistir, ¿no? Porque ya lo sabes y esto lo habrás visto en clientes o en entrevistados o en gente cercana, son agendas algo complicadas, y entonces ¿qué ocurre? Que si las llenamos de todo tipo de reuniones, nunca tienes tiempo ni para pensar desde la distancia, ni para profundizar o prepararte reuniones que van a ser realmente importantes, ni para otras muchas cosas como cuidarte, que también es importante, ¿no? Y luego, por último, no nos tenemos que olvidar que al final tú tienes que asegurar tu mejor versión, pero también tienes que asegurarte que tienes un equipo que cumple, ¿no?, en lo necesario desde cada función o especialización. Porque si no, ¿qué ocurre? No tengo el equipo que debería y me toca bajar a resolver temas y entonces me quita el tiempo que necesito para los verdaderamente míos, ¿no? Y hay gente que lo de tomar decisiones sobre su propio equipo y perdona la dureza de esto, lo que esto significa, ¿no? Yo siempre digo que uno tiene que intentar con el equipo que hereda darle una oportunidad. Pero cuando esa persona no logra lo que debe, a lo mejor es hasta bueno para él que se le busque otro lugar en la organización o que encuentre una organización que le vaya porque va a ser más feliz. Si tú pretendes bajar a resolver lo que él no resuelve porque te sabe mal o porque se ha creado un vínculo o por la razón que sea, acabará mal esa historia, pero no para él, principalmente para ti, ¿no? Porque no harás lo que debes hacer. Fíjate, no sé si estarás tú de acuerdo en que uno de los mayores errores que a medida que van subiendo los líderes van teniendo es cambiar la forma en la que han hecho las cosas. Yo lo explico siempre a los líderes con una pirámide, ¿no? Con la base de la pirámide es donde está la operación. Están las personas que hacen que, digamos, que el cliente obtenga su output final, ¿no? A medida que esa gente va siendo exitosa, les vamos subiendo en el escalón de las empresas hasta que llegan a una situación donde son mandos medios, donde ya su labor no es hacer, es hacer que otros hagan. Y ahí ya los skills no son los mismos. Pero cuando alguien llega al máximo, a la parte de arriba, al vértice de arriba, entonces entra en un mundo donde ya no es táctica ni siquiera es operación, es estrategia. Y ahí es donde empiezan los problemas. Si yo, haciendo las cosas que he hecho siempre, he llegado hasta aquí arriba, pues voy a seguir haciéndolo del mismo modo, ¿no? Y ahí nos perdemos mucho talento y mucho talento de la parte de abajo y no encontramos ese talento para la parte más estratégica, ¿no? Total. Los franceses lo explican muy bien, lo diferencian el perform del transform, ¿eh? Que es el corto plazo de lo operacional, como decías tú, de lo estratégico. Y luego te añado algo ahí, ¿no? Tú al final, a medida que vas creciendo en una organización, tú tienes como 5 subáreas de involucración. Hay una parte operativa que se va convirtiendo en menos importante, hay una parte de liderazgo que crece en importancia, hay una parte de un crecimiento profesional porque las posiciones nuevas requieren nuevos aprendizajes o actitudes o aprendizajes o conocimiento, hay una también, absolutamente. Hay una parte que es la de el networking interno y externo que necesito generar y crear para lograr mis objetivos. Y hay una última parte que es la que has dicho tú, que es la parte de estrategia y grandes decisiones. Este es otro problema de un CEO, ¿no? Que es cómo logro, dentro de esta complejidad, que dicho así es muy evidente, pero es complejo, cómo logro asignar mi tiempo en las proporciones adecuadas en cada una de estas 5 subáreas. Esto requiere tiempo de pensar en cómo hacerlo, cosa que no todo el mundo hace. Y se deja llevar por la inercia. Y la inercia no te va a llevar a las proporciones adecuadas ni de rebote. Además de que en tu propia evolución dentro del puesto, esas proporciones van a cambiar.
Nada más entras en un puesto nuevo, el networking interno es fundamental. Y el liderazgo de tu equipo, que es nuevo, también. A medida que pasan los años, esas bajan un poco de peso y hay otras que pueden ganar, ¿no? Esta reflexión continua es necesaria. Bueno, en esto de la gestión del cambio, estarás de acuerdo conmigo en que la gente dice es, sí, está bien, pero que cambien otros, ¿no? No me pidan a mí cambiar, que cambien otros, ¿no? Bueno, aquí podríamos hablar durante muchas entrevistas sobre el tema del cambio, ¿no? Esto es durísimo. Y además, fíjate, nosotros trabajamos normalmente con empresas de cierto tamaño. Sí que es verdad que cuando nos llaman son empresas que quieren cambiar, ¿no? La empresa tiene claro que quiere cambiar. El CEO o la dirección de personas son los que nos llaman. Oye, necesitamos que nos ayudéis a cambiar en nuestras formas de organizarnos. Y ahí te encuentras de todo, ¿no? Te encuentras gente que está con los brazos abiertos diciendo menos mal, no podía más. Y gente que te dice, a mí que me vas a enseñar, además de que yo no tengo necesidad en este tema y no creo en lo que me estás diciendo. Y hay una resistencia al cambio importante y aquí siempre hay que apelar a la motivación que tiene que existir de por qué tienes que cambiar, ¿no? Y fíjate lo que voy a decir, que puede sonar un poco de la controversia, pero hay personas que solo cambian cuando sienten el miedo a las consecuencias que va a tener para él si no cambia. La organización me está ofreciendo una posibilidad de mejorar en cómo me organizo. Esto solo me puede traer algo bueno de más resultados y una mejor conciliación en mi vida. Voy a intentarlo, pero bueno, no todo el mundo piensa así y hay que respetarlo, si bien hay que intentar hacerle ver que luego va a estar desentonado con las nuevas formas de organizarse de la compañía. También ocurre, ¿no? Hay gente que empieza a motivarse cuando ve que brillan otros porque están aplicando algunas de las cosas que les decimos. Esto es muy curioso también, ¿eh? Agustín, quiero preguntarte por este equilibrio entre familia y empresa, ¿no? Esta bola que se retroalimenta. Si tú no estás bien en tu tiempo libre, eso se proyecta en el trabajo, y si en el trabajo no estás bien, eso proyecta también en tu tiempo libre, ¿no? Y no es fácil salir de ese mal rollo que se genera en ambos sentidos, ¿no? Aquí pasamos, y lo ves mucho, ¿no? Y en ambos sentidos hay personas que en el trabajo no están bien y no toman decisiones por la razón que sea, cuando lo mejor sería buscar un cambio, o lo mejor sería hacer las cosas de manera distinta, y esto les lleva a un deterioro que luego, fíjate, hasta disponiendo de horas para lo personal, el problema es que no estás con una versión adecuada y entonces en casa o no escuchas o tienes la correa corta, por decirlo de una manera gráfica, y no aguantas nada. O no disfrutas de nada. Yo, por desgracia o por fortuna, porque ahora mira, gracias a eso aprendí mucho. Yo en el 2013 pasé esta época, ¿no? Y es tu peor versión posible a nivel personal. Y claro, como luego a nivel personal no estás bien, también se te generan muchos problemas a nivel familia y luego vuelta al trabajo y lo mismo. Por esto es necesario, pero fíjate otra vez, el ser humano cómo reacciona. El ser humano, cuando empieza a deteriorarse y la gente viene a darte consejos, en vez de escucharlos y hacerlos, los rechazas. Porque tienes tal estado interno de desasosiego, de ansiedad, de no saber hacia dónde ir, incluidas las capacidades cognitivas que están también mermadas por lo emocional, ¿no? Y entonces, lo que antes te explicarían y lo entenderías y lo aplicarías al día siguiente, no eres capaz ni de reflexionarlo ni de ver su aplicación práctica. Entonces, es una pena, y por eso afortunadamente hay muchas compañías que están poniendo medios a la gente para que evite llegar a esas situaciones, porque es una pena, ¿eh? Es una pena. Agustín Peralt, experto en productividad y creador del método FASE, mil gracias por haber estado aquí en Listening Leaders. Ha sido un placer tener esta conversación contigo. Gracias por darnos este regalazo de tus conocimientos. Y nada, no te deseo suerte, porque eso se le desea a los malos toreros. Te deseo muchos éxitos y que te vaya muy bien. Te mando un abrazo enorme. Igualmente, muchísimas gracias, Raúl, y hasta pronto. Pues hemos llegado al fin de nuestra entrega. Esperamos que haya sido interesante para ti. Si quieres saber más de lo que hacemos, escuchar entregas anteriores o leer las entradas del blog, no dejes de entrar en depersonas.com. Nuestra promesa de valor es ayudar a las empresas en sus procesos de cambio con quienes los hacen posible, que no son otros que las personas. Te esperamos en la siguiente entrega en De Persona Radio. ¡Hasta entonces!